Mi nombre es Héctor Salgado. Tengo 72 años ya. Lo que le voy a contar es una historia de lo que sucede cuando uno cree que lo tiene todo controlado, que ha asegurado la vida, y de repente el cimiento se parte por la mitad. Y se parte no por un terremoto o una enfermedad, sino por la mano de la persona que uno juró proteger. Yo fui un obrero textil. Trabajé en la misma fábrica por 40 años. 40 años oliendo a algodón y a aceite de maquinaria. El ruido constante de los telares. El pago constante. El trabajo era duro, pero me dio lo que se llama tranquilidad. Construí mi casa ladrillo a ladrillo. 2 pisos, no por lujo o vanidad, sino por la tranquilidad de saber que mis hijos siempre tendrían un techo, una base firme que yo no tuve. Yo veía esa casa y veía mi espalda, mis manos, el sudor de toda una vida. Era mi herencia silenciosa, la prueba de que el trabajo honesto sí sirve. Pero esa casa se convirtió en el centro de su plan, y luego, en la pared de mi propio infierno. Pero antes de seguir con mi historia, te pido un favor. Este canal está a punto de alcanzar los 50.000 suscriptores. Ayúdanos a llegar a esa meta. Dale like a este video, suscríbete al canal y comenta desde dónde me estás viendo. Tu apoyo es muy importante. Pasé 12 años encerrado, y la razón por la que estuve allí fue porque mi propio hijo, Luciano, decidió que yo estorbaba en su camino. Decidió que la vida que yo le había dado era insuficiente, y que la única manera de avanzar era pasando por encima de mí. Lo que vino después no fue un simple malentendido familiar o una discusión por dinero. Fue una traición calculada y metódica que me costó todo. Y lo que más me duele de todo esto es que no me pude defender a tiempo. Estaba tan ciego con la idea de que la familia es sagrada, que no vi el cuchillo hasta que ya estaba girando en mi espalda. Luciano tenía 19 años cuando regresó de la universidad por las vacaciones. Estaba estudiando algo de administración. Muy moderno, muy de negocios, decía él. Regresó con su novia, Ivana Correa. Ella era una muchacha alta, de mirada dura. Yo noté el cambio de inmediato. Luciano ya no era el muchacho que se sentaba a la mesa a hablar de fútbol. Ahora era un joven impaciente, que hablaba de capitales, de oportunidades, de gente que hacía dinero de verdad. La presencia de Ivana en esas vacaciones de invierno cambió la atmósfera de la casa. Mi esposa, Marina, siempre fue el amortiguador. Ella intentaba mantener la paz, pero la presencia de ellos dos juntos era como una pared de silencio y exclusión. Yo me sentaba a ver las noticias después de cenar, una costumbre de décadas, y ellos subían el volumen de la música en el cuarto de arriba hasta que vibraba la losa del techo. Yo no decía nada, solo bajaba la cabeza y me ponía los audífonos. No quería pelear por pequeñeces, no quería convertirme en el padre gruñón, pero en el fondo, sentía que mi casa ya no era mía. Me había convertido en el portero, el proveedor que debía estar callado y no estorbar. Las humillaciones eran silenciosas. Dejaban la vajilla sucia para que Marina la levantara. Hablaban entre ellos en códigos o en voz baja cuando yo me acercaba. Una vez, yo estaba en el sillón de la sala, leyendo el periódico. Luciano entró con Ivana, y sin dirigirme la palabra, se sentaron a centímetros de mí, y él comenzó a criticar a un profesor de la universidad por ser demasiado lento, como la gente vieja que no entiende nada. Era un comentario lanzado al aire, pero supe que iba dirigido a mí. Me dolía esa falta de respeto que no era directa, sino sutil, venenosa. Luego vino el golpe. Sucedió un sábado por la mañana. Yo acababa de levantarme y me dirigía a la cocina para prepararme mi café. Luciano me interceptó justo antes de que encendiera la estufa. Ivana estaba detrás de él, apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Su presencia no era de apoyo, era de testigo, de supervisora. Luciano no preguntó si podía hablar conmigo, ni si era un buen momento. Simplemente comenzó a hablar con tono de demanda. «Papá, ya tenemos el trato listo. Es una oportunidad que no regresa. Es ahora o nunca. Necesitamos $50,000. Dólares, no pesos». Como si yo fuera un cajero automático listo para soltar fajos de billetes sin preguntar. La cantidad me pareció ofensiva, desproporcionada para lo que yo sabía que ellos manejaban. Yo había juntado ese dinero a lo largo de muchos años. Era el colchón que usaríamos Marina y yo para la jubilación. La garantía de que si algo fallaba, la casa no se iría. Lo miré,
luego a Ivana. Ellos esperaban que yo dijera que sí, con esa actitud de quien ya tiene el derecho ganado. Le pregunté, ¿de qué estás hablando, Luciano? ¿Qué trato es ese? Él se impacientó. Dijo que era una inversión de logística, una aplicación nueva que iba a revolucionar el mercado, una startup. Usó todas esas palabras que a los jóvenes les gusta usar para disfrazar los negocios sin sustancia. Le pedí que me mostrara los papeles. Le dije que si quería esa cantidad de dinero, que representaba una década de mi vida, tenía que mostrarme el contrato, la viabilidad, las garantías. Trabajé por cada uno de mis centavos, hijo. No los voy a regalar por un capricho. Muéstrame las pruebas, y lo hablamos. Luciano se puso rígido, se puso rojo. Me dijo que yo era un anticuado, que no entendía de negocios, que el tiempo corría y yo lo estaba haciendo perder una oportunidad única. Me levanté, sintiendo un nudo frío en el pecho. Le respondí con calma, con la voz baja para que Marina no se despertara. Entiendo de negocios que tienen pruebas. Esto no tiene nada. La respuesta es no. Un no rotundo. Él salió de la cocina sin despedirse. Parecía que el suelo le ardía. Ivana se quedó un momento y me dedicó una mirada gélida, profunda, que no tenía nada de adolescente. Era la mirada de alguien que acababa de ser frustrado en un plan importante. Esa mirada fue mi primera alarma real, pero la deseché pensando que era la rabia de una muchacha mimada. Marina me rogó más tarde que se diera un poco, que le diera al menos la mitad, para que él no se sintiera rechazado. Pero yo sabía, intuitivamente, que si daba un solo centavo, eso no iba a terminar nunca. Así que mantuve mi posición. El silencio de Luciano durante las siguientes 2 semanas fue mi segunda señal de alarma. Lo interpreté como berrinche de joven, pero no como preparación de guerra. 2 semanas. Solamente 2 semanas pasaron entre ese no y el fin de mi vida. Todo ocurrió antes del amanecer, la hora que eligen para romperte la vida, cuando la gente honrada está durmiendo. Yo estaba dormido profundamente cuando el estruendo de la puerta principal, la que yo mismo había barnizado el verano anterior, se vino abajo. Era el sonido de la madera rompiéndose. Eran linternas apuntando a nuestros ojos, gritos, botas, uniformes. Marina despertó dando un grito ahogado. A mí me agarraron de la cama, sin darme tiempo de ponerme una camisa. Me tiraron contra el suelo de madera. El impacto me sacó el aire. Me pusieron esposas de metal frío. Yo solo preguntaba, aturdido, ¿qué sucede? ¿Por qué hacen esto? Un oficial me leyó mis derechos. Las palabras me rebotaban en la cabeza como si fueran disparos. Me acusaban de incendio provocado agravado y fraude financiero. Yo, Héctor Salgado, obrero textil, acusado de quemar una bodega para cobrar seguros millonarios. Les dije que era un error, una confusión, una locura, pero nadie escuchaba. La acusación era monstruosa y precisa. Decían que yo, actuando como testaferro de unos inversionistas fantasma, había provocado intencionalmente un incendio en una bodega que estaba asegurada por pólizas gigantescas, todo para cobrar el dinero y blanquearlo. Yo no tenía ni idea de qué bodega hablaban, ni de qué pólizas. Mis únicas pólizas eran las del seguro de vida que dejé para Marina. Me levantaron a rastras y me obligaron a salir de la casa. La calle estaba llena de luces intermitentes. Cuando me sacaron, esposado y con la cara pegada a la pared, con el frío de la mañana calándome los huesos, vi algo que me paralizó. Vi a Luciano. Él estaba parado en el hueco de la escalera, en la sala, con Ivana al lado. Estaba vestido, perfectamente peinado. No había pánico en su rostro. No había sorpresa, ni miedo, ni la indignación de un hijo que ve a su padre ser arrastrado. Solo había una calma helada, una tranquilidad espeluznante. Me miraba, y en esa mirada, mientras los policías me empujaban hacia el coche patrulla, lo entendí todo de forma intuitiva, sin necesidad de pruebas. Él no era la víctima, ni el testigo. Era el autor, el que había pagado la entrada para verme caer. El juicio fue un relámpago, un proceso que duró menos de lo que me había tardado en decidir la compra de mi primer coche. Un juicio express. Mi abogado de oficio me vio como un caso perdido desde el principio. Las pruebas que presentaron en mi contra eran circunstanciales, pero se hilaban con una fuerza demoledora. Rastros de comunicaciones que me vinculaban a supuestas empresas fantasma,
documentos firmados, que luego supe que eran falsificados con mi nombre, y lo más doloroso, los testimonios de aquellos que supuestamente me conocían. Cuando lo llamaron a declarar, el estómago se me hundió. Luciano, mi hijo, subió al estrado. Juró decir la verdad. Le preguntaron sobre mi situación financiera, sobre mi desesperación por el dinero después de que le negué el préstamo, sobre si yo tenía acceso a negocios turbios. Él no volteó a verme. Mantuvo la mirada fija en el juez, en la fiscal. Dijo que yo estaba endeudado. Dijo que yo me quejaba constantemente de la falta de dinero y que yo había mencionado querer dar un golpe de suerte para asegurar la jubilación. Todo era mentira, pero lo dijo con una frialdad absoluta, con la convicción de un actor bien ensayado, que la sala le creyó. Me apuñaló con cada palabra, una a una, y yo no podía moverme, no podía gritar, solo podía mirar la magnitud de la traición. Marina entró en pánico. Intentó defenderme, pero cuando la abogada de la fiscalía la presionó sobre si yo había discutido el dinero con Luciano, ella vaciló bajo la presión. Dijo, Héctor siempre fue muy reservado con sus negocios, lo cual era verdad, pero lo dijo de una forma que sonó a que yo estaba ocultando algo, a que era culpable. Su vacilación, su miedo, fue la gota final que necesitaban. El jurado no tardó más de unas horas. 12 años de condena. 12 años por un crimen que no cometí, ideado y montado por mi propia sangre. Me llevaron directo a una prisión de máxima seguridad. En el momento en que cerraron el cerrojo de la celda, la vida que yo había construido desapareció. No era solo la libertad que perdía, era el matrimonio, la dignidad, el nombre. Sentía que el mundo se había reducido a un cubo de concreto frío. Afuera, la gente que amaba me había echado. Al principio, en prisión, la soledad era tan densa que no podía respirar. Fui golpeado, aislado, y perdí todo contacto con mi vida anterior. Pensé que mi condena había terminado ese día en la corte, pero el verdadero castigo apenas estaba empezando. Si mi historia le parece algo digno de contarse, le pido que me acompañe en la próxima parte, para que sepa lo que pasó dentro de esos muros, y cómo mi hijo terminó de arrebatarme lo único que me quedaba. Mi nombre es Héctor Salgado. Ya pasaron los 70 y tantos, pero la memoria que tengo de esos años sigue tan nítida como el olor a thinner de la fábrica donde trabajé toda mi vida. Yo era un obrero, un hombre que construyó su casa de 2 pisos con el sudor de décadas, ladrillo a ladrillo, ahorro a ahorro. Mi esposa, Marina, y yo pensábamos que habíamos hecho las cosas bien, que habíamos dado una base sólida a nuestro hijo, Luciano, pero el regreso de Luciano de la universidad, junto a su novia Ivana, no fue el reencuentro que esperábamos. Fue la visita de 2 depredadores. Cuando les negué los $50,000 que pedían para esa supuesta inversión, una cifra absurda que no pude justificar solo con su palabra, el ambiente en casa se volvió tóxico. No hubo gritos, que eso hubiera sido simple. Hubo un silencio pesado, una especie de juicio mudo que me hicieron en mi propia sala. Yo sabía que al negarme había roto algo irreversible en la mente de mi hijo. Y ese silencio fue la última paz que conocí por mucho tiempo. Las 2 semanas siguientes a esa negativa fueron una lenta agonía. Luciano e Ivana se quedaban sentados en la sala, siempre juntos, siempre susurrando. Y si yo entraba, se callaban de golpe y me miraban con un desprecio que ya no se molestaban en ocultar. Marina, mi esposa, caminaba sobre cáscaras de huevo. Ella trataba de mediar, de poner platos en la mesa, pero su mirada ya estaba quebrada. No me miraba a mí, miraba al suelo. Ella percibía la oscuridad que se había instalado, pero era incapaz de nombrar el miedo. Yo le dije una noche, cuando estábamos solos en la cama, que si ellos seguían así, tendrían que irse. Marina solo me tomó la mano y la soltó rápido. No dijo nada. Esa fue su forma silenciosa de decirme que ya no tenía el control, que Luciano había crecido, sí, pero solo para volverse una amenaza sofisticada. La mañana en que me arrestaron fue brutal. No fue una llamada. Fue un golpe en la puerta antes del amanecer. La hora que eligen para que no haya testigos y para que la humillación sea máxima. Eran varios hombres, uniformes, y la luz de las linternas en mi cara. Yo acababa de levantarme para tomar un café. Luciano e Ivana estaban despiertos,
sentados en el sofá con mantas, como si ya supieran qué iba a pasar. Lo recuerdo perfectamente. Luciano no se levantó. Solo me miró pasar esposado. No había sorpresa. No había pánico. Solo una curiosidad fría, como si estuviera viendo un documental. Cuando me leyeron los cargos, el mundo se puso rancio. Me acusaron de incendio provocado agravado y fraude financiero. Supuestamente, yo había incendiado una bodega asegurada para cobrar pólizas millonarias. Yo era un obrero textil, don Héctor Salgado, que apenas manejaba la cuenta de la fábrica. ¿Fraude millonario? Era una estupidez, pero una estupidez con un aparato legal detrás que lo hacía sonar real. El golpe más fuerte no fue la acusación en sí, sino saber que la denuncia había sido estructurada con detalles precisos. Alguien había invertido tiempo en tejer esa mentira con hilos que parecían verdad. La prisión preventiva fue el purgatorio. Pasé por interrogatorios donde se me trataba como un criminal de carrera, un maestro del engaño. Mi defensor de oficio era joven, saturado de trabajo, y apenas podía entender la complejidad del supuesto fraude. Intenté explicarle el contexto familiar, la negativa de dinero, el descontento de mi hijo. El abogado solo tomaba notas vagas y repetía: «Señor Salgado, concéntrese en la evidencia del incendio, no en problemas domésticos». Nadie quería ver la conexión entre un hijo despechado y un delito financiero. Era demasiado simple, y a la vez, demasiado cruel para que el sistema lo aceptara. El juicio fue un relámpago. Fue rápido, sin pausas. Parecía que ya estaba decidido antes de que yo me sentara. Yo no entendía de leyes, pero sentía la prisa del juez, la condescendencia del fiscal. Yo vi cómo el jurado se aburría con mis explicaciones técnicas sobre los números de la fábrica. Ellos querían el drama, querían al pirómano codicioso, no a un hombre cansado que defendía su honor. Luego vino el momento clave, el momento que quemó todo lo que yo creía ser mi vida. Subió Luciano al estrado. Mi hijo, mi propia sangre. Vestía bien, se veía seguro. Declaró con una frialdad que aún me despierta a medianoche. Dijo que yo estaba desesperado por dinero, que la bodega era una inversión ruinosa que había intentado rescatar con esa póliza. Lo más doloroso fue cuando dijo que había sospechado de mí por mi comportamiento errático y que por eso había cooperado con las autoridades. Lo dijo con una voz clara, modulada, sin temblar. No había arrepentimiento, solo un deber cívico mal entendido. Recuerdo que le pregunté en voz baja a mi abogado si podía gritarle, si podía decirle al jurado que era un mentiroso y un traidor. Mi abogado solo negó con la cabeza y me susurró que mantuviera la calma. Pero por dentro, don, yo ya no tenía calma. Ya solo había la certeza absoluta de que el hombre que había criado me acababa de enterrar vivo. Y después de Luciano, subió Marina. Ella estaba devastada, pálida. El fiscal la presionó sobre mis finanzas, sobre si yo había estado nervioso en las semanas previas. Ella vaciló. No mintió directamente, pero tampoco me defendió con firmeza. Ella dijo: Héctor estaba preocupado por el dinero. Siempre lo estuvo. Esa frase, tan pequeña y ambigua, fue dinamita. El jurado la interpretó como una confirmación de la desesperación que mi hijo había pintado. Yo la vi en el estrado y supe que estaba sufriendo la presión de Luciano, que él la había amenazado, o al menos manipulado para que no me apoyara. Su vacilación no fue traición, fue miedo. Un miedo instigado. El jurado deliberó en pocas horas para borrar 50 años de trabajo honesto. Cuando el juez Benjamín Lira pronunció la sentencia, 12 años en prisión de máxima seguridad, no sentí la rabia que deberían haber sentido. Sentí un vacío profundo, la realización de que mi vida había terminado por la ambición de un muchacho. La entrada a la prisión fue la bienvenida al infierno. El proceso de ingreso es diseñado para deshumanizar, para quitarte todo rastro de tu vida anterior. Los golpes iniciales son una lección de jerarquía, una marca de lo que vas a hacer a partir de ahora. Nadie. Me golpearon una noche sin razón aparente, solo para recordarme dónde estaba. Pasé los primeros meses en un aislamiento casi total, sumido en el concreto frío y el olor a humedad y óxido. La única forma de sobrevivir ahí es volverte invisible, no reaccionar, guardar cada ofensa y cada humillación dentro de ti.
donde nadie más pueda tocarla. Mi única conexión con el exterior, al principio, era Marina, con visitas espaciadas. Ella venía, me traía algo de comer que no me dejaban pasar, y llorábamos en silencio a través del cristal sucio. Yo sabía que esas visitas la estaban matando. El viaje, la humillación de la requisa, la vergüenza social. Entonces, un día, ella dejó de venir. Un mes después, llegó el sobre. Era la demanda de divorcio. Yo sabía que no había sido su idea. Cuando pude hablar con ella por teléfono, su voz era un hilo frágil. «Héctor», me dijo, «Luciano dice que no tiene sentido que sigas atado a esto, que él me va a ayudar a empezar de nuevo». Yo sabía lo que significaba ayudar a empezar de nuevo. La coacción. Mi hijo le estaba diciendo que, si se divorciaba de mí, él la protegería y le daría dinero. Luciano quería borrar cualquier rastro de mi existencia para poder moverse libremente con el capital que supuestamente yo había robado y que él estaba a punto de reclamar. Le dije, «Marina, haz lo que tengas que hacer para estar a salvo». Yo entiendo. Fue la decisión más difícil y silenciosa de mi vida. Perder a mi esposa en esas circunstancias, sabiendo que no era por falta de amor, sino por el terror que Luciano ejercía sobre ella, fue una fractura permanente en mi espíritu. Me divorcié a la distancia, firmando unos papeles que legitimaban la mentira de mi hijo. Me quedé solo, absolutamente solo dentro de esas 4 paredes de hormigón. El tiempo en prisión es una sustancia viscosa, se arrastra. Afortunadamente, no estaba del todo desamparado. Al poco tiempo me asignaron un compañero de celda que se convirtió en mi único refugio, Raúl Pineda. Raúl era un hombre callado, robusto, cumpliendo una sentencia por algo que nunca me explicó a fondo, pero que no tenía nada que ver con violencia gratuita. Él era un observador silencioso, y entendió mi historia sin que yo tuviera que contarla por completo. Fue Raúl quien me enseñó las reglas del confinamiento, la importancia de no deberle nada a nadie y de mantener la mente ocupada. En ese tiempo, los rumores sobre el mundo exterior empezaron a filtrarse. Un día, a través de Raúl, supe que la casa, nuestra casa de 2 pisos, la que yo había levantado, había sido vendida. Había cambiado de dueño de la noche a la mañana. Y el rumor más hiriente. Luciano e Ivana se habían mudado a una colonia nueva, pagando una casa en efectivo. El dinero de la supuesta póliza, el dinero por el que me habían acusado, no había ido a saldar deudas ni a invertir. Había ido a comprar una vida nueva para mi traidor. Ahí, en el aislamiento y el despojo total, se confirmó lo que yo ya sabía. Todo había sido una conspiración perfectamente orquestada para quedarse con mi capital y mi vida. Yo no era un incendiario. Era un obstáculo financiero que mi propio hijo había decidido eliminar. Yo me dediqué a observar, a respirar profundo y a almacenar esa información. No reaccioné. Simplemente guardé el dolor y la certeza de la injusticia. Sabía que, si iba a sobrevivir los 12 años, tendría que convertirme en un estratega, no en una víctima lamentándose. Y mi estrategia no requería gritos ni fuerza física. Requería paciencia y la verdad. Si le interesa saber cómo un hombre en prisión puede desmantelar una conspiración familiar de 12 años y exponer la verdad, lo invito a quedarse para la siguiente parte de esta historia. Entrar a ese lugar no fue solamente pasar por un portón de metal y concreto. Fue entrar a una dimensión donde el tiempo se mastica, se hace pesado y sabe a sal. Yo, Héctor Salgado, quien había pasado 40 años midiendo tela, contando metros, asegurando pedidos, de pronto era solo el número que me habían asignado. Recuerdo el olor a humedad, a desinfectante barato y a desesperanza. Era una fragancia pegada a las paredes, a los uniformes grises y a la comida que nos daban. Cuando me condenaron, pensé que el peor momento había sido ver a Luciano en la tribuna, señalándome con esa frialdad de hielo. Me equivoqué. El peor momento fue cuando la puerta de mi celda se cerró por primera vez. Esa prisión, de máxima seguridad, era un infierno ruidoso. Los gritos de los guardias, las peleas sordas en los pasillos, el sonido constante de las llaves en las cerraduras. La vida no valía nada ahí dentro. Al inicio, uno intenta aferrarse a su dignidad, a su inocencia. Es un error. La primera semana, intenté explicarle a un custodio que yo no era un incendiario, que todo era una trampa.
Me miró, se rió, y me dio un golpe con la porra en el costado que me dobló el aliento. Después de eso, no hablé de mi caso con nadie. Entendí el código. En ese lugar, eres culpable de lo que sea que diga el papel, y tu única meta es sobrevivir sin hacer ruido. Mi primer y único compañero de celda fue Raúl Pineda. Raúl era un hombre fuerte, de Jalisco. Estaba ahí por un asunto que no le pregunté, pero su rostro no tenía la maldad que veía en otros. Él fue mi ancla. No hablábamos mucho, pero Raúl tenía una regla simple para sobrevivir. No mires a nadie, no pidas nada, no esperes nada. Él me enseñó a no pelear por la comida, a no quejarme del frío o del calor. Me enseñó a desaparecer. Las noches eran lo peor. Cuando el ruido se calmaba un poco, el silencio se llenaba de mi propia cabeza. Repetía la escena en el comedor. Luciano pidiendo el dinero, Ivana con esa mirada de víbora, Marina callada, yo negándome. Recordaba cada detalle de mi casa. La escalera de madera que yo mismo había pulido. El jardín que había cuidado. Ahora, todo eso existía solo en mi memoria. Y yo estaba ahí, por una mentira de mi propia sangre. Esa rabia no era explosiva, era interna. Era un dolor denso que se asentaba en el fondo de mi estómago y me mantenía despierto, contándome que no podía morirme ahí. Tenía que salir. El mundo exterior se fue apagando poco a poco. Al principio, Marina intentaba escribir, cartas cortas, nerviosas, donde decía que me extrañaba, pero que no sabía qué hacer. Se notaba la presión, la mano de Luciano encima de ella. Él, mi hijo, había tomado el control total de mi esposa, usando el miedo y la vergüenza. Yo lo sabía. Marina nunca fue una mujer fuerte, siempre dependió de mí para las decisiones importantes. Luciano aprovechó esa debilidad. Entonces, llegó el silencio total. Las cartas cesaron. Pasaron meses en ese vacío, donde lo único que me llegaba era el correo institucional, documentos sin alma, y después, llegó el sobre que lo destrozó todo, o al menos, lo que quedaba. Eran los papeles de divorcio. No los firmé inmediatamente. Los guardé debajo de mi jergón durante 3 días. Raúl notó mi silencio más profundo, pero no preguntó. Al tercer día, los saqué y los leí de nuevo. Estaban firmados por Marina. Se notaba que la habían coaccionado. El documento mencionaba abandono y otros pretextos legales absurdos. En ese momento, no sentí rabia hacia ella. Sentí una pena inmensa. Una lástima por cómo mi hijo había manipulado la vida de su propia madre, destruyendo 40 años de matrimonio para asegurar que yo no tuviera ningún vínculo legal que pudiera reclamar algo. Firmé. Con mi firma, liberé a Marina de mí. No quería que ella cargara con el peso de mi nombre en ese lugar. Mi soledad se hizo oficial. El golpe fue más duro de lo que pude mostrar. La única persona que me quedaba en el mundo, por la que había trabajado toda mi vida, había claudicado, o al menos había sido obligada a claudicar, pero no todo estaba muerto afuera. Yo tenía una hermana, Elena. Elena siempre fue la más reservada de la familia, la que observaba sin decir nada. Ella jamás creyó la historia oficial del Ministerio Público. Para Elena, Luciano siempre fue un muchacho frío, ambicioso, pero nunca había imaginado hasta dónde llegaría. Cuando yo caí preso, ella empezó a moverse, no de forma emocional, no haciendo escándalo, sino con la misma paciencia que yo usaba para sobrevivir, callada y sistemática. Elena contrató a un investigador privado, Mauricio Leal. Mauricio era un hombre de mediana edad, discreto, que trabajaba más con rastros financieros y archivos que con persecuciones espectaculares. Su trabajo comenzó lento, revisando toda la documentación del supuesto incendio provocado. Yo, mientras tanto, seguía en mi rutina de supervivencia, midiendo los días que se hacían años. El rumor nos llegaba por vías subterráneas. Luciano y la Ivana habían vendido la casa familiar, mi casa de 2 pisos, que yo había levantado ladrillo por ladrillo. La vendieron rápido, por debajo del precio, para deshacerse de ese rastro. Después, el rumor fue que habían comprado una propiedad nueva, lejos de la ciudad, pagada al contado. $50,000, pensé, no dan para tanto. El fraude había sido mucho más grande. La bodega, la supuesta bodega que yo había incendiado, estaba asegurada por sumas millonarias.
El plan no era conseguir el dinero de la universidad, era hundirme y robar el seguro. Las visitas de Elena eran raras, siempre supervisadas y tensas. Ella no podía hablarme de la investigación, pero sus ojos me decían que estaba trabajando. Una vez, en un susurro mientras el guardia cambiaba de posición, me dijo una sola palabra: rastros. Solo eso. Entendí que estaba detrás del dinero. Mauricio Leal siguió ese rastro. Lo que él encontró no estaba en los documentos del tribunal, sino en los vacíos. El seguro había pagado la póliza millonaria muy rápido, demasiado rápido. El peritaje oficial, el que me condenó, había sido superficial. Empezó a buscar a los contactos de Luciano en la universidad, la gente que había estado cerca de la pareja justo antes del supuesto incendio. Así, encontró a Paula Ríos. Paula Ríos era excompañera de universidad de Luciano e Ivana. Ella no era una criminal, solo una chica que había estado en el lugar y momento equivocados. Mauricio Leal la localizó y, después de mucha insistencia, ella aceptó hablar. Su testimonio fue la primera fisura real en el muro de mentiras que mi hijo había construido. Paula relató que, semanas antes de que todo explotara, en una reunión social de la universidad, Luciano estaba bebiendo. Él y Ivana se habían apartado un momento para hablar, pero no lo suficientemente lejos. Paula escuchó la conversación, fragmentos arrogantes, como si fueran la pareja más inteligente del mundo. Luciano, con esa soberbia juvenil, estaba explicando que su padre no les daría el dinero por las buenas. Dijo que el viejo era demasiado tacaño y que no creía en su inversión. Ivana sugirió algo extremo, pero Luciano la detuvo. Lo que Paula escuchó después fue escalofriante. Luciano dijo: no se trata de los 50.000, se trata de todo. El viejo tiene asegurada esa bodega por más de 1 millón. Solo necesitamos que parezca desesperado por dinero, que intentó quemar la bodega para cobrar el seguro y falló. Por eso pedimos el dinero, para darle un motivo. Paula no entendió la gravedad en ese momento. Pensó que era una broma pesada de Luciano, una fantasía de borracho. Pero cuando vio mi arresto en las noticias, supo que había escuchado el plan real. Luciano no solo me acusó falsamente de incendio provocado. El pedido inicial de dinero había sido la coartada perfecta, la prueba del móvil para el fraude millonario. Yo me negué al dinero, lo que a los ojos del jurado me hacía parecer más culpable. El padre desesperado que, al no conseguir efectivo fácil de su hijo, recurría al crimen. Cuando Elena pudo transmitirme esta información, codificada en un mensaje indirecto sobre la verdad de la compañera de clase, sentí un frío recorrer mi espalda. No era la inocencia que me importaba. Yo ya sabía que era inocente. Era la confirmación de la magnitud del crimen, la profundidad de la planificación. No fue un acto impulsivo de un muchacho. Fue una conspiración fríamente calculada para encarcelarme por 12 años y robar toda mi vida económica. A partir de ese día, mi vida en prisión cambió. Ya no solo se trataba de sobrevivir, ahora se trataba de esperar el momento justo. Me quedaban muchos años por delante, pero ahora yo tenía información que mi hijo no sabía que yo tenía. Él creía que yo estaba quebrado, solo y hundido en el concreto. No sabía que afuera, Elena y Mauricio Leal estaban tejiendo la red de vuelta, uniendo los rastros financieros con el testimonio de Paula Ríos. Mi hermana se movía con cautela. Ella sabía que, si Luciano se enteraba de que había una investigación, podría desaparecer o destruir la evidencia restante. El plan era no confrontar, no hacer ruido. Acumular la evidencia suficiente, sólida e irrefutable, para que la fiscalía tuviera que reabrir el caso por peso de la prueba, no por un simple recurso de apelación. Dentro de mi celda, yo esperaba. Me concentré en la rutina, en el trabajo miserable que nos asignaban, en el silencio. Yo era un fantasma que contaba los días, no para salir, sino para ver el momento en que mi verdad, la verdad silenciosa de mis 12 años robados, se impondría sobre la mentira que me había condenado. La espera era una tortura, pero la certeza de que mi hijo no se saldría con la suya me daba una fuerza que el concreto no podía aplastar. Tenía que mantenerme vivo y cuerdo, porque la justicia no llegaría por sí sola. Tendría que estar ahí para recibirla. La condena era larga y el tiempo se arrastraba, pero yo sabía que cada día que Luciano pasaba libre era un día más que la verdad se acercaba a él. La red estaba lista.
Solo faltaba el momento de tensarla por completo. Si esta historia les ha tocado, les pido que compartan este testimonio. Es importante que se conozca el poder silencioso de la verdad. Soy Héctor Salgado. Tengo cerca de 65 años. La vida que recuperé después de 12 años era una vida prestada, ajena. Salí de esa celda de máxima seguridad con un solo objetivo, que no era venganza violenta, sino un tipo de justicia que opera en el silencio de los hechos probados. Mi hijo, Luciano, no solo me robó mi libertad, me robó mi reputación, mi casa, y aunque ya estábamos separados en la práctica, se llevó a Marina. Saber que él había usado ese tiempo para coaccionar a mi esposa y forzar el divorcio, para que legalmente él pudiera acceder a la venta de la casa, eso fue una herida que la cárcel nunca pudo causar. El golpe final fue enterarme, a través de mi hermana Elena, que Marina había fallecido mientras yo aún estaba dentro. Murió creyendo la mentira que su propio hijo había construido. Y eso no se olvida. Cuando salí, no fui a ningún lugar que se sintiera familiar. Elena me había preparado un pequeño departamento, modesto, lejos del barrio donde habíamos levantado la casa de 2 pisos con esfuerzo. El primer año fue un ejercicio constante de contención, de recordarme a mí mismo que ya no estaba en el patio de la prisión, que cada acción ahora tenía consecuencias civiles, no solo físicas. Lo primero que hice fue reunirme con Mauricio Leal. Él fue el investigador que Elena había contratado en secreto desde el inicio, alguien que no creyó el montaje. Mauricio ya tenía un camino andado, había rastreado las migajas financieras. Lo más importante que me mostró fue el rastro de la venta de nuestra casa familiar, la que yo había construido ladrillo a ladrillo. No fue una venta discreta, fue apresurada. Y lo que vino después. Luciano e Ivana, su novia de entonces y cómplice clave, compraron otra propiedad. Una casa nueva en un vecindario más elegante, pagada al contado, en efectivo, poco después de que Marina firmara el divorcio bajo la presión de Luciano. Para Mauricio, ese era el móvil más claro, el dinero. Yo lo sabía, pero verlo impreso en documentos bancarios era otra cosa. No era una simple exigencia de $50,000. Era la ambición de tomar todo el patrimonio. Luciano era el cerebro y el rostro público de la traición, el que testificó en el juicio exprés, el que me miró con esa frialdad de hielo cuando el jurado me declaró culpable. Pero Ivana Correa era el eslabón débil. Mauricio tardó un tiempo, moviendo hilos discretos, hasta que localizó a Ivana. Ella ya no estaba con Luciano. Parece que el dinero y el miedo habían terminado por desgastar su relación. La encontramos en un trabajo temporal, viviendo en un lugar pequeño, lejos de la casa nueva que Luciano había comprado. Mi encuentro con Ivana no fue un enfrentamiento dramático. Fue en un café vacío a mitad de la tarde. Mauricio estaba afuera. Yo entré solo. Ella me vio y palideció, como si viera un fantasma. Yo me senté frente a ella y pedí un café que ni siquiera bebí. Le hablé con la voz que usaba Raúl Pineda, mi compañero de celda, cuando quería imponer calma en una situación peligrosa. Lenta, baja, sin un ápice de ira detectable. 12 años, le dije. 12 años por un incendio que no existió, en una bodega que aseguraron. La aseguradora se dio cuenta de la mentira cuando yo estaba preso, pero no podían hacer nada porque la justicia ya me había condenado. Ella intentó hablar, de excusarse. Dijo, yo no quería, Héctor, fue idea de Luciano. La detuve con un gesto de la mano. Escúcheme bien, Ivana. No estoy aquí para perdonarla ni para golpearla. La venganza no me interesa. Me interesa la verdad. Luciano la usó y la dejó como hizo con mi madre, Marina, y como hizo conmigo. Él no la va a proteger. Si la fiscalía descubre todo y usted no ha hablado, se hundirá con él. Y la pena por perjurio y conspiración es larga. Le ofrecí el camino que Mauricio había trazado. Una confesión detallada, la verdad completa sobre el falso incendio provocado y el móvil de la extorsión inicial. Le aseguramos que si cooperaba, podría obtener una pena muy reducida, incluso suspensión condicional. Ivana rompió a llorar, no por culpa, sino por miedo. Miedo a Luciano y miedo a la cárcel. En ese momento, ella no era más que una joven asustada que había entrado en un juego de adultos ambiciosos. Me dijo lo que necesitaba oír, lo que ya sabíamos, pero necesitábamos grabado. El incendio en la bodega no había sido real.
Luciano había inventado el siniestro ante la aseguradora como una forma de presión extrema sobre mí. La idea era extorsionarme para que les diera los $50,000 que pedían, amenazando con que, si no lo hacía, él mismo me denunciaría por fraude y lo haría parecer real. Cuando me negué, Luciano siguió adelante con el montaje, porque ya tenía el objetivo mayor, la casa. La mentira se hizo demasiado grande para pararla. Ella describió cómo Luciano había manipulado documentos y cómo me había señalado con tal convicción en el juicio que ella misma había empezado a dudar de lo que era verdad. Fue una confesión parcial, centrada en salvarse a sí misma, pero suficiente para tener la llave maestra. Con la confesión grabada de Ivana y los rastros financieros, ahora teníamos que mover el aparato legal. Pero un caso cerrado, incluso uno claramente fraudulento, es difícil de reabrir. Necesitábamos visibilidad. Aquí entró Sofía Andrade. Era una periodista de investigación, conocida por su trabajo meticuloso y por no temer a los casos que tocaban fibras sensibles de corrupción judicial. Elena la contactó. Le entregamos el expediente de Mauricio, la confesión de Ivana, la cronología de la venta de la casa, los movimientos bancarios de Luciano. Sofía no era una mujer de gestos grandilocuentes. Leyó todo el expediente en 2 días. Me llamó y me dijo: «Héctor, esto no es solo una injusticia, es una burla al sistema». Ella empezó a trabajar silenciosamente, contactando fuentes en el entorno universitario de Luciano, buscando gente que hubiera estado cerca de él y de Ivana antes de mi arresto. Su investigación no buscaba el drama, buscaba la falla en la narración original. Fue Sofía quien encontró a Paula Ríos. Paula había sido compañera de universidad de Luciano. Ella no era su amiga cercana, pero formaba parte del mismo círculo. Al principio, Paula se negó a hablar por teléfono, por miedo. Mauricio tuvo que ir personalmente a verla, con la mediación de Sofía, asegurándole que estaría protegida legalmente. Cuando Paula finalmente accedió a sentarse con nosotros, su testimonio fue el clavo final en el ataúd de Luciano. Ella recordó una noche, unas semanas antes de que yo fuera arrestado, en la cafetería de la universidad. Luciano e Ivana estaban hablando en voz baja, pero emocionados. Paula nos dijo que Luciano no se estaba quejando de mí, sino alardeando de su plan. Él mencionó que el viejo, yo, era obstinado y que no le daría el dinero, pero que ya tenía el plan B en marcha. Paula escuchó a Luciano decir, casi riéndose, que una póliza de seguro vale más que una vida, y que si me negaba, me haría pagar el doble y se quedaría con el resto. Ella no entendió la gravedad del comentario hasta que vio mi cara en las noticias, arrestado por el incendio provocado. Ella pensó que solo había sido una coincidencia macabra, pero la imagen de Luciano riéndose se le había quedado grabada. Ese testimonio no solo probaba el móvil, sino la premeditación y la malicia del engaño, mucho antes de que se formalizara el arresto. Con la confesión de Ivana, el trabajo periodístico de Sofía, los rastros financieros de Mauricio y ahora el testimonio directo de Paula Ríos, el expediente era innegable. Había demasiada prueba de que el juicio había sido una farsa basada en perjurio. Sofía publicó una serie de artículos, no en la primera plana sensacionalista, sino en las páginas de investigación, exponiendo la cronología fría de los hechos. El obrero, el hijo ambicioso, el incendio inexistente, la casa vendida inmediatamente. La presión fue interna y silenciosa, como yo la quería. La fiscal Carolina Montes, una mujer de carácter fuerte y reputación impecable, tuvo que tomar el caso. Al principio, su oficina opuso resistencia. Un fiscal nunca quiere admitir que el sistema que él defiende condenó a un inocente basándose en mentiras familiares. Pero la evidencia era tan limpia, tan detallada, que ella no tuvo opción. Me llamó a su oficina. No me pidió perdón. Solo me dijo: «Señor Salgado, la información que usted y su equipo han reunido demuestra, más allá de toda duda razonable, que hubo perjurio agravado y conspiración para llevarlo a prisión. Reabriremos el caso, no solo para anular su condena, sino para procesar a los responsables». Ese día, la carga de 12 años se hizo un poco más ligera. Yo no grité, no salté, simplemente asentí, sintiendo el peso de la dignidad que se restauraba con cada palabra de esa fiscal. Desde ese momento, todo fue estrategia legal. La fiscalía se movió rápido.
El objetivo no era solo anular la condena, sino sentar un precedente. Luciano e Ivana fueron notificados de la reapertura del caso, aunque no se les dio el detalle de las pruebas que teníamos. Queríamos que confiaran en su propia mentira hasta el último momento. Luciano seguía viviendo cómodamente en la casa nueva, creyendo que su padre, el hombre que le había dado todo, estaba neutralizado para siempre. Yo sabía que se acercaba el momento de la audiencia final. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, es como un muro de cemento cayendo. Yo estaba listo para ver el rostro de mi hijo cuando la verdad, finalmente, lo golpeara. Esta calma, esta espera, era mi verdadera venganza. No levantar la voz, no gritar, solo presentar los hechos. Si quieres saber cómo reaccionó mi hijo cuando finalmente la justicia lo encaró, te pido que sigas escuchando mi relato. La espera, en mi caso, nunca terminó en la prisión. La espera siguió después, en los pasillos de la justicia, y se hacía más pesada porque ya no dependía de mí, sino de que la verdad pudiera moverse tan rápido como la mentira lo había hecho 12 años atrás. Yo, Héctor Salgado, un hombre que rondaba ya los 65 años, un exobrero textil que había perdido su casa, su esposa y una década de vida por un fuego que nunca encendí, me encontraba sentado en una sala fría, preparando el último acto de mi tragedia personal. Estaba en la oficina de la fiscal Carolina Montes, junto a mi hermana Elena y Mauricio Leal, el investigador que había destapado la cloaca. En el expediente, ahora limpio de polvo y mentiras, se acumulaban las pruebas de la traición, los rastros financieros del desvío, la confesión de Ivana Correa que logramos forzar con la ayuda de Sofía Andrade, la periodista, y el testimonio fundamental de Paula Ríos, la excompañera de mi hijo Luciano, que lo había oído planear el fraude. La fiscal Montes, una mujer de carácter firme y voz grave, me miraba con la misma intensidad que yo la miraba a ella. Ella no sentía lástima, lo cual agradecía. Ella sentía la indignación profesional de un expediente mal cerrado. Me dijo que el juez Benjamín Lira había aceptado reabrir el caso y anular la condena, pero que la audiencia sería una formalidad necesaria para cerrar el círculo, tanto para mí como para el Estado. Se trataba de restaurar mi nombre de forma absoluta, pública. Yo solo asentí. Ya no pedía nada más que eso. El dolor ya no me lo podía quitar nadie, y Marina, mi esposa, ya no regresaría. Pero mi nombre tenía que estar limpio. Llegó el día de la audiencia final. No se parecía en nada al juicio exprés que me metió a la cárcel. Aquella vez fue una cosa rápida, oscura, casi clandestina. Esta vez era oficial, con la prensa afuera y la gravedad que merecía el desmantelamiento de una conspiración. Entré a la sala sin mirar a nadie. Me senté en el lugar que me correspondía, erguido, con las manos juntas sobre el regazo. La sala estaba llena de caras que yo no conocía, pero en la primera fila, al lado del abogado defensor público, estaban Ivana y Luciano. Ver a Luciano me causó un escalofrío que me recorrió la espalda hasta el cuello. Lo vi después de muchos años, no como un padre que mira a su hijo, sino como el hombre que mira a su verdugo. Él ya no era el joven de 19 años, sino un hombre de 30 y tantos, con una expresión dura, pero que ahora se notaba quebradiza. Ivana, a su lado, mantenía la mirada fija en el suelo, pálida. Sabía lo que le esperaba. Ella había aceptado colaborar a cambio de una pena menor. El juez Lira golpeó el mazo. El silencio se hizo total. La fiscal Montes fue la primera en hablar. Su voz llenó la sala con el peso de los hechos. Ella expuso cómo la investigación original, que me había condenado por incendio provocado, agravado y fraude financiero, se basó en pruebas fabricadas y declaraciones coaccionadas, específicamente la de mi esposa Marina y, de manera crucial, la de mi propio hijo. Señor juez, dijo la fiscal, señalando al estrado donde yo estaba, el señor Héctor Salgado pasó 12 años de su vida encarcelado por un crimen orquestado por su círculo familiar más cercano, con el único fin de cobrar una póliza de seguro y despojarlo de sus bienes, incluyendo la venta fraudulenta de la casa que él mismo construyó con décadas de esfuerzo. Luego, entraron los testigos. Ivana subió al estrado. Ella apenas podía hablar. Su testimonio fue frío, procesal, pero cada palabra era una puñalada que confirmaba lo que yo ya sabía en mi corazón.
la exigencia de $50,000 para una supuesta inversión, mi negativa, y cómo Luciano, frustrado por el rechazo, había ideado el plan del incendio, simulando la pérdida de una bodega asegurada para incriminarme y luego forzar el traspaso de bienes. Ivana miró a Luciano en un momento, un cruce de miradas fugaz que resumió años de complicidad y resentimiento. Mi hijo, en respuesta, solo apretó la mandíbula. Yo no sentía rabia por Ivana, solo la tristeza del desperdicio humano. Ella estaba rota. El siguiente testimonio importante fue el de Paula Ríos, la compañera de universidad. Ella relató cómo, semanas antes de mi arresto, había escuchado a Luciano e Ivana discutir en voz baja sobre un plan para darle un susto a su padre y cómo necesitaban el dinero antes de que el viejo se diera cuenta de que lo teníamos. Ella fue la que proporcionó los primeros mensajes de texto que mostraban la coordinación del fraude y el momento en que contactaron a una tercera persona para simular el siniestro. Luciano intentó interrumpir varias veces, murmurando algo sobre difamación, pero su abogado lo silenció. Mi hijo, el que había declarado con una frialdad espantosa que yo era un hombre sin escrúpulos que buscaba el dinero fácil, ahora veía su propia frialdad desmoronarse bajo la luz de la verdad. Cuando la fiscal Montes presentó la evidencia financiera, el clímax fue técnico, no emocional. Eran documentos, el rastro de la venta de mi casa, el depósito de la póliza de seguro y la compra en efectivo de una nueva propiedad a nombre de Luciano y de su entonces esposa. El dinero de mi vida, convertido en su comodidad. Todo estaba ahí, numerado y fechado. El juez Lira pidió un receso breve. Cuando regresó, ya no había necesidad de más discusión. El expediente hablaba por sí solo. Tras revisar las nuevas pruebas presentadas por la Fiscalía, incluyendo testimonios directos, evidencia documental de conspiración y rastros financieros incontrovertibles, este tribunal encuentra que la condena impuesta al señor Héctor Salgado, el fecha ficticia de hace 12 años, carece de fundamentos probatorios y se basó en un montaje criminal, comenzó el juez, con una calma que hacía resonar cada palabra. Esperé. Sentí el peso de 12 años flotando en el aire. Por lo tanto, continuó el juez Lira, alzando la voz, se anula por completo la sentencia de 12 años de prisión dictada contra el ciudadano Héctor Salgado. Su nombre queda limpio de toda acusación de incendio provocado y fraude financiero. El Estado reconoce el grave error judicial y la injusticia cometida. No hice ningún gesto. No respiré hondo. Solo sentí un vacío en el pecho que no se llenó de alegría, sino de reconocimiento. La verdad era un hecho, no una emoción. Inmediatamente después el juez continuó. En consecuencia, este tribunal ordena el arresto inmediato del ciudadano Luciano Salgado, por los cargos de perjurio, conspiración para cometer fraude y privación de libertad injusta, delitos cometidos contra su padre, el señor Héctor Salgado. Ese fue el momento. La sala, que había estado en silencio, se movió. 2 agentes de seguridad se acercaron a Luciano. Luciano se levantó de golpe. Por primera vez en la audiencia, me miró directamente. No vi arrepentimiento. Vi rabia. Su rostro estaba descompuesto, como si no pudiera creer que su plan, que le había funcionado durante más de una década, se hubiera deshecho tan simple y limpiamente. Él gritó algo ininteligible sobre no ser justo, sobre que yo era el culpable de arruinar su vida, la misma mentira con la que había crecido. Los agentes lo sacaron de la sala esposado, forcejeando. Ivana se quedó en su asiento, temblando, sabiendo que su colaboración la había salvado de lo peor, pero no de la vergüenza y la cárcel. Yo solo vi cómo se lo llevaban, el hijo que me había sentenciado, ahora enfrentando la celda que él me había impuesto. No hubo celebración. Al terminar la audiencia, mi hermana Elena me abrazó en silencio. Mauricio Leal me dio un apretón de manos. La fiscal Montes se acercó y me dijo, «Señor Salgado, la justicia tardó, pero llegó». Le di las gracias. No supe qué más decir. El proceso legal continuó. Ivana, por su colaboración, recibió una pena reducida, menos de lo que merecía, pero suficiente para entender la gravedad de sus acciones. Luciano, negándose a cooperar y enfrentando el peso de los nuevos cargos, más la conspiración para encarcelar a un inocente, enfrentaba una pena mucho más larga que la mía. Dejó la audiencia como un hombre perdido,
con todo lo que había construido sobre mis cimientos ahora derrumbándose a su alrededor. Se había quedado solo. En las semanas siguientes, tuve que lidiar con la burocracia de la reparación. El Estado me otorgó una compensación económica significativa por los años que pasé injustamente encarcelado. Era una cantidad grande, ridículamente insuficiente para pagar el tiempo perdido, pero necesaria para empezar de nuevo. La primera cosa que hice con ese dinero fue comprar un pequeño mausoleo para Marina. Ella había muerto hacía 3 años, sin saber la verdad, convencida de que su marido era un criminal, coaccionada por su propio hijo para firmar el divorcio. Fui al cementerio. Puse flores frescas. Le conté en voz baja toda la verdad, cada detalle, desde el fraude hasta la sentencia anulada. Marina, le dije, tu esposo era un hombre honesto. Luciano te mintió, y ahora él está pagando el precio. Sentí una paz profunda al honrar su memoria de esa manera, sabiendo que, aunque ella no vivió para verlo, yo había limpiado el honor que él nos había robado. Con el resto del dinero, compré un departamento pequeño, lejos de la ciudad donde me había pasado la vida. Usé una parte para ayudar a Raúl Pineda, mi amigo de la prisión, que saldría en libertad un año después y necesitaría un lugar donde empezar. La lealtad de un desconocido en la celda era un tesoro mucho más grande que el amor que mi sangre me había negado. Mi hermana Elena y yo mantuvimos la relación, una relación silenciosa y de apoyo. Ella había sido el único puente entre mi vida anterior y mi nueva realidad. Me ayudó a adaptarme, a entender el mundo moderno. Yo volví a trabajar ocasionalmente en lo textil, reparando máquinas, sin la ambición de antes, solo por mantenerme ocupado. La gente a veces me pregunta si perdoné a Luciano. Si en algún momento, al verlo esposado, sentí lástima. Yo siempre respondo lo mismo. No. Mi justicia no fue venganza violenta, ni fue una fiesta de celebración. Fue simplemente la verdad. La verdad no pide permiso, la verdad expone. Y la verdad expuso la traición de mi hijo de tal manera que ya no hay forma de volver a la inocencia. Él eligió su camino, la avaricia, y yo elegí el mío, la dignidad. El Luciano que conocí murió el día que me señaló en el juicio, y el hombre que fue esposado, el que se quedó solo, es un extraño para mí. No hay perdón posible porque el daño no es reparable, y mi paz reside en el silencio de saber que yo hice lo correcto, que no me rebajé a su nivel, y que la única conexión que nos queda es la cicatriz de una injusticia que finalmente pude cerrar para siempre. Yo perdí 12 años. Él perdió todo, para siempre, por su propia mano. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, recuperé mi paz y la sensación de ser dueño de mi propia vida. Si te quedaste hasta aquí, fue porque sabes que la justicia silenciosa es la que más duele. No olvides suscribirte para más historias, donde la traición familiar tiene un alto precio.